acá en este día 9 de enero, en donde estamos comenzando un nuevo proyecto. Hemos estado orando al Señor, he conversado con mi pastor, con mis padres, con mis mentores espirituales para eh, abordar este tema tan hermoso que el Señor ha puesto en mi corazón, en el cual el Señor ha estado tratando conmigo de manera muy íntima y muy personal. Y ya hace varios meses estoy orando al Señor y estudiando acerca de este tema que quiero compartir con ustedes hoy día. Vamos a comenzar una serie de enseñanzas que hablan acerca de la oración del reino, la que nosotros tanto conocemos como la oración del Padre Nuestro. Es en realidad mucho más que un Padre Nuestro, sino que es exactamente guerra espiritual. Y el Señor ha estado lidiando conmigo y enseñándome acerca de muchos principios que hay detrás de este modelo de oración que también Él ha puesto en mi corazón poder compartir con ustedes. Y comenzando desde hoy, vamos a tener una serie de enseñanzas, probablemente entre 8 a 10 o más o menos, que puede ser quizás más, puede ser quizás menos, no lo sé, hacia dónde el Señor nos vaya a guiar, pero lo que Él quiera. En esta mañana honro a mi pastor Larry Gandy, que está en Tyler, Texas. Yo vivo en la ciudad de Tyler, Texas, en Estados Unidos. Ahora, en este minuto, en todo caso, estoy en Chile, en la casa de mis padres. Así que me siento muy honrada de comenzar este nuevo proyecto bajo el alero y la supervisión de mi papá. No obstante, me encuentro de manera temporal aquí, a no ser que el Señor determine otra cosa. Estamos también orando por eso. Pero estoy yo debajo de la autoridad de mi pastor Larry Gandy y él me ha dado su bendición, también me ha dado su bendición mi pastor. Así que estoy muy contenta de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Así que los espero cada día sábado al mediodía. Probablemente en algún momento cambiemos de sábado a viernes, no lo sé bien todavía, pero les voy a estar anunciando con anticipación. Y sean todos muy bienvenidos. Sé que hay más o menos 6 personas acá visitándome, no sé dónde son, pero de donde sean, manden un comentario o algo para yo saber de dónde me están visitando esta mañana. Amén. Bueno, la oración es algo muy importante en la vida de un hijo de Dios. Si hay un cristiano hoy en día que no está practicando la oración, déjeme decirle que usted está perdiendo una parte vital en su vivir con Dios. Un cristiano que no ora está perdiendo su relación con Dios. Se está efectivamente descarriando. Un cristiano que no ora es un cristiano descarriado. Así que es muy importante que nosotros tomemos la oración como algo en serio, como algo que realmente es una prioridad en nuestra vida. La oración dice de fe en capítulo 5 del libro de Santiago, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y esta aflicción puede significar algo espiritual o una aflicción emocional o una aflicción circunstancial porque a lo mejor mis finanzas no están bien o estoy atravesando por un momento difícil. Cualquiera sea la aflicción, el Señor nos dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Las alabanzas son otro tipo de oración, es una oración con melodía. Por lo tanto, si estás contento, ora al Señor con una melodía. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Entonces vemos tres partes o tres circunstancias en las que el Señor nos invita a orar. Cuando estamos afligidos, cuando estamos alegres, cuando estamos enfermos. Pero nótese que en la palabra dice cuando está alguno enfermo, no dice vaya al médico. Ahora, no estoy hablando en contra de ir al médico, sin embargo, lo primero que tenemos que hacer antes de ir al médico, tenemos que orar. Y dice que
eh, dice que si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Ahora, alguien no puede ser perdonado si no hay confesión, si no hay arrepentimiento. Por lo tanto, cuando una persona a la cual se le está orando o significa que esa persona no está simplemente callada y recibiendo la oración que otra persona hace por él, sino que está en una posición activa, está en una posición también de orar. Por lo tanto, en esta oración, cuando se ora por los enfermos, es muy rica porque considera la oración en equipo. Hay alguien que ora por mí y yo también oro. Y si hay algo que está estorbando en mi relación con Dios, algún pecado, alguna cosa que no está alineada con la voluntad de Dios, la palabra del Señor nos garantiza que hay perdón a través de la oración. Y de una oración en la cual incluye arrepentimiento. Amén. Luego dice en el siguiente versículo, en el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. No dice, confesaos unos a otros y luego vaya a contarle a otro lo que le confesaron. No, dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y luego dice, que esta es la parte que quiero recalcar hoy en día y es el título de nuestra parte uno, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Después dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, nótese la progresión en la que Santiago expande esto. Primero dice, si está alguno afligido, si está alguno alegre, si está alguno enfermo, ore, ¿verdad? Y en ese contexto la oración es para mí. Y eso, por lo general, se da en nuestros primeros pasos, en nuestro caminar con Dios. Cuando estamos recién comenzando en nuestra vida de oración, nuestra oración, por lo general, es enfocada en nuestras necesidades. Sin embargo, después progresa a un siguiente nivel en el que yo puedo orar por los demás. ¿Verdad? Dice, confesaos los unos a los otros y orad los unos por los otros. Cuando nosotros entramos en un siguiente peldaño de madurez en nuestro caminar con Dios, nuestra oración no está solamente basada en mis necesidades, en mis problemas, en mis aflicciones, en mis alegrías, sino que está también enfocada en los demás, en las personas que yo amo, en las personas que están alrededor de mí, en las personas que van a mi mismo lugar donde yo me congrego. Pero después progresa al siguiente nivel, como lo hizo Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿cierto? Pero él oró fervientemente y hubo lluvia en toda la tierra, en toda la nación. Por lo tanto, la oración de Elías subió a un siguiente nivel en su nivel de intercesión, que él oró por su nación, por entero y por la tierra completa. Por lo tanto, la oración de Elías trajo un avivamiento mucho más amplio del solamente mi problema y mi dificultad. Por lo tanto, esto es una progresión que nosotros todos como cristianos vivimos. Primero nosotros empezamos orando por nosotros mismos, por nuestros problemas, por nuestras cosas, pero luego aprendemos a amar a los demás y aprendemos a orar por los demás. Pero luego vamos un paso más adelante y empezamos a orar de acuerdo a las necesidades de todo el planeta Tierra, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos ahora guiados por el Espíritu Santo a orar. No somos guiados por nuestras aflicciones, no somos guiados por nuestras necesidades, sino que somos guiados por el Espíritu Santo a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que cuando Elías oró no fue impulsado por su propio deseo, sino que fue impulsado por el Espíritu Santo para orar de esa manera. Y esa debería ser nuestra meta como hijos de Dios, estar tan conectados con el Espíritu de Dios que ya no oramos solamente por nosotros mismos, sino que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios.
Amén. Ahora, nosotros tenemos que notar una diferencia aquí entre Elías y nosotros, porque Elías, los profetas en el Antiguo Testamento recibían inspiración por el Espíritu Santo de manera temporal. El Espíritu Santo venía sobre el profeta por un momento y él comenzaba a profetizar, o él comenzaba a orar, o él comenzaba a escribir, ¿verdad? Pero luego el Espíritu Santo del Señor se iba. Venía de manera temporal y luego se iba. Pero nosotros tenemos una diferencia porque en el momento en que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor que Él viene a morar dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos vivir constantemente influenciados por el Espíritu Santo para orar constantemente de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al reino de Dios. Y aquí es donde toda esta serie de enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón y que he estado aprendiendo de otro pastor, en realidad estas cosas vienen de un hombre, de un anciano muy experimentado, es el hermano Chester Wright. Si ustedes tienen la oportunidad de verlo, hay algunas predicaciones que él tiene que están traducidas, y si usted sabe hablar inglés, yo le recomiendo ir y mirar en su página de YouTube. Él tiene una página que se llama Bible with the Bishop. Y hay otra también donde es pastor es el pastor jefe, digamos, de 3 iglesias hijas, y es un hombre ya en sus 70 más o menos, yo creo que un poco más de 70 él tiene. Pero él es un hombre experimentado en este tema, y él hizo una serie que se llama La Oración del Reino, y de ahí yo he venido sacando el material con el cual quiero compartir con ustedes en esta serie, uh, que en realidad ha cambiado de manera radical mi manera de orar. Así que con toda humildad y con la gracia del Señor quiero transmitir esto, simplemente ser un conducto o un tipo de puente entre esta revelación y el mundo hispano, o hacia todos los que el Señor quiera alcanzar. Amén. No solamente con los que están en vivo hoy día, sino que con las personas que van a mirar este video en el futuro. Vamos a ver si lo podemos también pasar a YouTube. Bueno, seguimos, dice en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el reino de Dios es en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, quiere decir que el reino de Dios mora en nosotros. Vuelvo a repetir, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y la Biblia dice que el Espíritu Santo, perdón, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, quiere decir que todas esas cosas, la justicia, la paz y el gozo y el reino de Dios, que es en el Espíritu Santo, ese reino de Dios mora también en nosotros. Amén. Así que cuando nosotros oramos de acuerdo al Espíritu Santo, nosotros lo que vamos a hacer es traer la voluntad de Dios a la tierra. Por lo tanto, vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Nosotros sabemos que el mundo, la palabra mundo en la Biblia se usa la palabra cosmos. El cosmos significa el sistema de este mundo. Y este mundo, la gente que vive en este mundo está debajo del sistema de este mundo, está debajo del cosmos. Y la Biblia dice que hay un príncipe en la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es este príncipe que opera en este cosmos. Ahora, cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que hacemos es traer el reino del Señor a la tierra, y lo que pasa es que el cosmos o el sistema de este mundo tiene que someterse a la autoridad de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros aprendamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y no solamente de acuerdo
a mis problemas, a mis necesidades, a mis deseos, a mis sueños y a las cosas que solamente entornan a mí, sino que yo pueda aprender a orar de acuerdo al Espíritu Santo. Amén. La oración del reino está descrito en dos lugares en el Nuevo Testamento. Una está en Mateo capítulo 6. Sabemos que el capítulo 6 del libro de Mateo está entre medio de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y ahí él enseña muchas cosas acerca del reino de Dios. Y en esas cosas en las que el Señor Jesucristo enseñó acerca del reino de Dios, nos enseñó cómo orar, nos enseñó cómo ayunar, nos enseñó cómo vivir la vida, ¿cierto? Y empieza hablando con las bienaventuranzas, ¿cierto? Dice, bienaventurados, los pobres de espíritu y todo eso. Por lo tanto, yo les recomiendo que estudien todos esos 3 capítulos y lean todo el Sermón del Monte y les va a dar un contexto mucho más amplio de la oración que el Señor nos enseñó. Pero, para ir nosotros un poco al grano, esta oración está inmersa dentro de la enseñanza del reino de Dios. Por lo tanto, no es simplemente una cosita sino más, sino que es realmente la voluntad de Dios que nosotros sigamos este modelo para que nosotros podamos traer el reino de Dios a la tierra a través de la oración. Hay otro pasaje donde enseña la oración del reino, que es en Lucas capítulo 11, donde los discípulos vieron al Señor orando y le preguntaron luego, le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y el Señor les vuelve a enseñar esta misma oración, la oración del reino de Dios. Ahora, hay algunas pequeñas diferencias entre la oración descrita en el libro de Mateo y la oración descrita en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque la audiencia es diferente, pero vamos a ir viendo en detalle por qué. Amén. Entonces vamos a empezar con Mateo capítulo 6. Dice, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, el que está en secreto, perdón, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, se da aquí por asumido que nosotros vamos a orar. Dice, y cuando ores. No dice, y si oras. Dice, cuando ores. Quiere decir que el Señor está expectante de nuestra oración. El Señor espera que nosotros oremos. No es una opción, sino que es un mandamiento. Amén. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a desarrollar este hábito de la oración. Y a veces uno siente que su oración no está llegando a ninguna parte, pero nosotros no tenemos que basarnos en lo que sentimos, sino que tenemos que basarnos en lo que sabemos. Amén. Es muy importante saber y sentir que saber y sentir son dos cosas diferentes y que nosotros no nos debemos basar en lo que sentimos, sino que en lo que sabemos. Y lo que sabemos es que la palabra de Dios nos dice cuando ores. Amén. Si un cristiano no ora, lo que ha pasado realmente es que ha roto sus votos como hijo de Dios, se ha descarriado, amén. Y por lo tanto, si no estamos orando, debemos arrepentirnos. A veces pensamos que estar descarriado es irse al mundo y ponerse a fumar o a tomar o a decir groserías. Sin embargo, nos podemos descarriar dentro de nuestra misma iglesia. Amén. Podemos todavía seguir dando nuestros diezmos, podemos seguir fieles en la iglesia, podemos dar nuestras ofrendas, podemos saludar a nuestros hermanos, pero si no estamos orando, estamos lamentablemente descarriados.
y necesitamos arrepentirnos porque en ese momento cuando hemos dejado de orar nos hemos convertido simplemente en religiosos. Amén. Ahora, debemos también admitir, ¿cierto?, que hay muchos cristianos que no oran no porque no quieren, sino porque no saben, porque la oración se les hace difícil, se les hace tediosa, porque si realmente nosotros creyéramos con todo nuestro corazón en el poder de la oración, oraríamos. Si nosotros supiéramos todo el poder y el caudal de unción que viene del Espíritu Santo a través de la oración, nosotros oraríamos todos los días y a cada rato. Por lo tanto, muchas veces no oramos simplemente porque no queremos, sino que porque no sabemos cómo orar. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de investigar y de tratar de escudriñar la palabra del Señor en cuanto a este tema. No podemos conformarnos simplemente con lo que nuestro pastor nos enseña, sino que debemos, amén, escudriñar por nosotros mismos la palabra de Dios. Porque cuando hay alguien que me enseña algo, me da es como que me da un chispazo. Pero realmente nunca será mío hasta que yo misma busque la palabra del Señor y yo misma me ponga a estudiar estos principios y en ese momento en cuando yo me inmerso en la palabra de Dios y yo misma lo estudio, yo misma lo consumo desde la misma palabra de Dios, entonces es cuando realmente ocurre el cambio dentro de mí. Amén. Así que yo le invito a que usted mismo busque en la palabra del Señor y se apropie estas palabras, porque le aseguro que su vida como hijo de Dios va a cambiar rotundamente. Amén. Si nosotros aprendemos a orar. Amén. Nada nos va a detener de orar cuando sabemos el poder que hay detrás de la oración. Ahora dice que nosotros tenemos que encerrarnos, ¿cierto? En tu aposento. Hay algunos que le llaman el closet de la oración. O algunos el dormitorio, pero no se está refiriendo simplemente a que nadie sepa que estoy orando o a que nadie me vea, porque también el Señor nos enseña que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio, ¿cierto? Hay un poder magnífico cuando nosotros oramos en conjunto como el cuerpo del Señor. Ah, lo que se está refiriendo cuando habla en secreto aquí, se está refiriendo a la intención que hay dentro de mi corazón. Yo no oro para ser vista de los hombres, sino que oro para ser vista por Dios y para hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas, yo lamentablemente en mi vida de cristiana, que yo gracias a Dios nací en el Evangelio, he visto en mi pasar como hija de Dios personas que han ido a la iglesia a orar a las 6 de la mañana. Uno puede decir, wow, está orando a las 6 de la mañana, pero su oración fue para que alguien lo viera, para que alguien dijera, oh, la hermana es tan espiritual, ora a las 6 de la mañana y va a la iglesia a orar a las 6 de la mañana, cuando en realidad la intención del corazón es para ser visto. Esto le pasó a los fariseos. Ellos también oraban. Ellos decían, yo oro, yo ayuno, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo no soy como este publicano. Entonces, todo lo que el fariseo hacía, aunque era espiritual, no lo hacía con una intención espiritual. Él lo hacía para ser visto. Por lo tanto, nuestra oración no va a tener efecto porque la oración por sí sola, la oración sin el Espíritu de Dios, no tiene ningún efecto. Todo lo contrario, va a afectar nuestra vida, nos va a hacer daño. Por lo tanto, la oración tiene que ser realmente conectada y con la intención correcta. La oración por sí misma no tiene el poder. El poder del Espíritu Santo y un corazón genuino es lo que realmente aviva la oración y le da sentido. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que escudriñar sinceramente nuestro corazón cuando oramos. ¿Por qué oro? ¿Por qué estoy orando? ¿Quiero que alguien me vea? ¿Quiero simplemente cumplir con un ritual para que, bueno, digan, o simplemente para que yo sentirme que ya cumplí con mi deber de cristiano y de orar? No, la oración tiene que ser desde adentro, desde un corazón honesto. Amén. De otra forma, ¿cierto? No va a surtir efecto. Hay otra cosa, dice que en el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas
repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Entonces aquí el Señor nos enseña a no usar vanas repeticiones. Lamentablemente hay algunas personas que toman una cadenita, ¿cierto? Y tienen le llaman un rosario. También lo usan musulmanes, usan esta manera y otras religiones y empiezan, Padre nuestro que estás en los cielos, y piensan que con 10 Padres nuestros y con no sé cuánto otra oración, por las veces que se repiten van a ser oídos y ya luego son libres de sus faltas. Eso no es la voluntad de Dios. Cuando el Señor enseñó esta oración del reino, no dijo que teníamos que repetir esto, sino que es un modelo, es un esquema que nosotros podemos usar, aleluya, para ir siendo guiados por el Espíritu Santo desde su perspectiva. Entonces voy pasando por los partes de este modelo para cubrir todo el espectro que Dios quiere que yo cubra cada día, pero no es una vana repetición. Ahora nosotros, los pentecostales, a veces pensamos que estamos exentos de eso. Sin embargo, nosotros también a veces caemos en esto de las vanas repeticiones y empezamos, Señor, aleluya, 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 gloria, 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 aleluya, aleluya, gloria. Y el Señor estará diciendo, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Gloria, gloria, aleluya, Señor, te amo, Señor, aleluya, aleluya. Y así nos pasamos un buen rato y después, Señor, y hasta nos olvidamos, empezamos a pensar en qué tenemos que hacer. Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo este tipo de oración, estaba, Señor, yo perdóname por tu Espíritu Santo, le dije al Señor, tenía sueño, estaba orando sin sentido, ¿verdad? Y le estaba pidiendo perdón por el Espíritu Santo. Había otra hermana que decía, Señor, Señor, gracias por favor, Señor, mañana tengo que planchar. Son oraciones sin sentido, tenemos la cabeza en otra parte, estamos a veces muy cansados orando o simplemente no estamos comprometidos con lo que estamos haciendo y entonces caemos en vanas repeticiones. Amén. Así que tenemos que tener cuidado que nuestra oración realmente, nuestra mente esté dentro de lo que estamos haciendo y no simplemente hacer una cosa por hacerla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, haciendo un pequeño resumen, de lo que ya hemos aprendido es que Dios espera que nosotros oremos, amén, y tenemos que escudriñar y hacer una retroalimentación de que cuando oramos no lo oramos para ser visto de los hombres y no, el Señor no quiere que nosotros simplemente repitamos, amén. Es un mandamiento, dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, amén. Este pasaje cuando dice oraréis está en presente imperativo. ¿Qué significa que es imperativo? Significa que no es una sugerencia, sino que es una orden. Es lo mismo cuando la mamá le manda a su hijo o a su hija, le dice, hija, anda a hacer tu pieza. No es una opción, es una orden. Dice, cuando oréis, que es un mandamiento. ¿Y qué significa que es presente imperativo? Significa que es una orden que debe ser obedecida de forma continua. Lo mismo cuando un papá o una mamá le manda a su hijo y dice, quiero que todos los días te vayas a lavar los dientes antes de dormir. Quiero que te laves los dientes antes de dormir. ¿Qué significa que todos los días ese niño, antes de ir a dormir, se tiene que lavar los dientes? Es presente continuo, es continuamente. Y cuando el Señor le dice, vosotros pues oraréis así, está en presente imperativo, quiere decir que nosotros continuamente vamos a orar así. Amén. Ahora, cuando nosotros oramos debemos estar rendidos al Señor, totalmente. Eh, dice, vamos a saltarnos por un momento la oración del reino, la siguiente sesión que tengamos el próximo sábado,
vamos a orar de la oración del reino, vamos a leer más acerca de eso, pero ahora me quiero saltar un poco en el contexto, porque a veces nos enfocamos solamente en lo que tenemos que decir, pero nosotros tenemos que ver primero cómo estamos nosotros y hacernos un análisis, amén. Dice en el versículo 24 del versículo Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores. Acuérdense que estamos todavía en el Sermón del Monte. Toda esta enseñanza está conectada. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas aquí se tradujo de la palabra mamón, que era un dios, un ídolo. Entonces dice, no puedes servir a Dios y a un ídolo. Entonces cuando nosotros tenemos cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, entonces pasa a ser un señor o un ídolo. Nosotros no podemos servir al Señor y a un ídolo. Cuando nosotros servimos a un ídolo, nuestra oración no puede ser efectiva. Nuestra oración no puede realmente causar el efecto para la cual fue creada. Amén. Ahora, un ídolo puede ser muchas cosas, puede ser el dinero, puede ser la comida, puede ser... Había un pastor que dijo, yo cuando estaba estresado necesitaba comer algo dulce. Y esa era la forma en que yo desahogaba mi ansiedad, comiendo un chocolate o un helado, algo que fuera dulce. Y me di cuenta, decía este pastor, que eso era mi ídolo. Cuando nosotros buscamos cualquier otra alternativa para calmar nuestra ansiedad, entonces eso se ha convertido en nuestro ídolo, porque nosotros debemos calmar nuestra ansiedad en el Señor. Yo le digo y confieso de manera personal que también la comida ha sido un lugar de escape. Cuando yo estoy muy ansiosa, cuando estoy muy nerviosa, yo quiero comer, 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 comer. Eh, Quiere decir que que eso se transformó en un ídolo en mi vida. Y cuando me di cuenta, yo le dije, Señor, yo necesito entregarte este ídolo de mi vida. Y entonces eh, fui y el Señor me inspiró y me ayudó a ir en un ayuno un poquito más largo de lo normal. Y empezó a pasar el tiempo, y yo tenía una necesidad de comer, pero mientras más le rendía al Señor eso, ese altar de mi corazón empezó a derrumbarse, empezó a destruirse. Por lo tanto, nosotros tenemos que escudriñar con sinceridad y nosotros ser honestos con nosotros mismos y con el Señor y decirle qué ídolo hay en mi vida que yo tengo que entregarte. Hoy en día nosotros lidiamos mucho con el tema de las redes sociales, con la internet, con los videos de YouTube, con los videojuegos, con las entretenciones que hay en la web. Y pasamos a veces horas y horas, o a veces pasamos horas y horas frente a un televisor, mirando películas, mirando series, mirando novelas, mirando noticias, y estamos consumiendo eso mucho, mucho, y eso pasa a ser un ídolo en nuestras vidas. A veces pasa a ser un ídolo las cosas de este mundo, el afán de este mundo. A veces estamos simplemente consumidos en el mundo y en nuestras responsabilidades. Tenemos mucha presión en la universidad, entonces dejamos al Señor de lado. Tenemos mucha presión en el trabajo, entonces dejamos la oración de lado. Tenemos mucha presión en el matrimonio, entonces dejamos al Señor de lado. Todo lo que implica que a veces dejamos al Señor de lado pasa a ser un ídolo en nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos ídolos en nuestra vida, nuestra oración no puede llegar a donde fue creada para llegar. La oración fue creada por Dios para cumplir su propósito. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos ídolos, ponemos un obstáculo en el propósito de Dios, y nuestra oración no puede ir más allá porque nosotros no hemos rendido estos ídolos. Y a veces hay ídolos que son más fuertes, que son pecados escondidos. A veces lidiamos con inmoralidades, a veces lidiamos con tener las uñitas demasiado largas y sacamos lo que no es nuestro. A veces lidiamos con palabras
y hablamos de más, hablamos en contra de nuestros hermanos, hablamos en contra de nuestros pastores, o hablamos en contra de nuestro jefe, de nuestro vecino, y tenemos la lengua y las palabras muy rápidas para actuar. Y a veces ese se ha transformado en nuestro ídolo. Wow, hay muchas cosas que el enemigo ha puesto en nuestra vida y cada uno de nosotros debe ser honesto y decirse a uno mismo, ¿qué es el ídolo que yo tengo que destruir? Amén. Acuérdense que en Israel hubo muchos ídolos que se introdujeron desde los países vecinos y se empezaron a introducir en el pueblo de Israel. Y ellos de forma simultánea servían al Señor, pero también servían a otros ídolos. Y hubo reyes que derribaron muchos altares de estos ídolos, pero no los derribaban todos. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Venimos al Señor y empezamos a servir al Señor, pero tenemos ciertos ídolos, aleluya, que lamentablemente obstaculizan nuestra oración. Amén. Y nuestra oración ya no es eficaz como Dios quiere que sea eficaz. Por lo tanto, tenemos que ser honestos y decir, Señor, yo necesito entregarte este ídolo en mi vida para que cuando tú ores a través de mí, esa oración pueda ser efectiva. Amén. Gloria a Dios. Uh, Ahora, en el contexto del entretenimiento, esto es como un paréntesis, no significa que no podamos recrearnos. También el Señor nos da espacio para recrearnos. El Señor mismo hizo el día de reposo. Dice, y eso fue un mandamiento que él teníamos que cumplir el día de reposo, que significa que tenemos que descansar, necesitamos, ¿cierto? Pero no puede ser nuestro tiempo de esparcimiento y de descanso, ¿cierto? Nuestra prioridad. Tenemos que tenerlo en balance. Ahora, hay una diferencia entre entretenimiento y recreación. Amén. El entretenimiento, por lo general, está creado por otras personas que no son hijos de Dios. Y no estoy diciendo que todos los entretenimientos son malos, que todas las películas son malas. Nosotros tenemos que, cierto, tener criterio, pero lamentablemente la mayor parte del entretenimiento está hecha por personas que no son cristianas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un filtro muy alto, un estándar alto para eliminar todo aquel entretenimiento que no está alineado. La recreación es diferente. En la recreación yo puedo ir y conversar con un amigo, puedo ir a jugar al básquetbol o a la pelota con mis amigos. Recreación todavía dice recreación, todavía envuelve crear, todavía envuelve pensar un poco, todavía requiere un cierto esfuerzo, ¿verdad? Pero no estoy ahí como tonto, simplemente absorbiendo lo que otro me está dando, amén. Así que hay una diferencia y yo le invito para que usted se recree, amén, más que se entretenga con las cosas de este mundo, pueda pasar tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres, amén. Pero bueno, eso era un entre paréntesis. Sin embargo, ¿cierto? Volviendo al tema de los ídolos, tenemos que ser sinceros. A veces estamos mucho tiempo en YouTube, a veces estamos mucho tiempo, ¿cierto? En cosas que no debemos y esas cosas debemos rendirle al Señor. Y hay una manera para comprobar. Cuando digo, a ver, si supongamos que yo miro muchos videos de YouTube, aunque sean buenos, supongamos que, por ejemplo, a mí me encanta la música y yo me gusta mirar música, entonces miro los videos gospel, los coros del IBC o de Israel, o los cantantes cristianos, y me gusta, pero si yo paso mucho tiempo en eso, ¿cierto? Pasa a ser un ídolo también. ¿Qué pasa si yo dejo de mirar eso por unas 2 o 3 semanas? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir ansiosa? ¿Me voy a sentir preocupada? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dejo las redes sociales por 2 o 3 semanas y me determino en que no voy a revisar nada de Facebook o de Instagram o de ninguna red social? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Cómo me siento? Me siento ansiosa, quiero ir, quiero apretar el botón, quiero abrir la aplicación. Y cuando ya me siento con esa necesidad de hacerlo, me doy cuenta que tengo un ídolo. Con el mismo tema de la comida, que fue lo que me pasó a mí. Cuando hay una cosa de ansiedad y yo digo, ya, por ejemplo, voy a dejar de consumir café por 2 o 3 semanas, ¿cómo me siento?
¿Qué pasa dentro de mí? Me siento enojada, me siento irritada porque no pude tomarme mi café en la mañana o porque no pude comerme mi pan. Eh, entonces, cuando nosotros rendimos esa cosa por un tiempo y nos damos cuenta que hay ansiedades o nos ponemos mal genio o nos ponemos difíciles, entonces es una forma de darnos cuenta que es un ídolo y que tenemos que rendirlo al Señor. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser honestos. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros tenemos ídolos, esos ídolos nos hacen ponernos ansiosos. Sí, porque en el versículo 25 dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nótese aquí que en el versículo 25 comienza diciendo por tanto. Quiere decir que la idea que está hablando anteriormente, la cual estaba hablando de las riquezas, ¿cierto? O de Mamón, de este ídolo, está conectado con lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Dice, no os afanéis o no se pongan ansiosos. Quiere decir que cuando hay ídolos en nuestra vida, nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos, nos ponemos en un estado de estrés. Y cuando nosotros no tenemos la paz del Señor, cuando nosotros vivimos de acuerdo a ese estrés, entonces no podemos orar de forma efectiva. Nosotros para realmente orar de manera efectiva tenemos que vivir en la paz de Dios. Amén. Entonces, si nosotros vivimos para un ídolo, vamos a vivir para eso y vamos a vivir preocupados de eso. Vamos a vivir preocupados de ese entretenimiento o de esa comida o de esa relación o de esa inmoralidad o de ese puesto de trabajo o de esa carrera. Vivimos preocupados de eso y nos ponemos ansiosos. ¿Por qué? Porque nos hemos desenfocado del Señor y de la paz que Él solamente puede dar. Amén. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, gloria a Dios, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Wow, wow, dice hombres de poca fe. Quiere decir que cuando nosotros enfocamos nuestra vida en esos ídolos, nosotros perdemos la fe. Y cuando perdemos la fe, perdemos la fuerza. Cuando tenemos ídolos en nuestra vida, no podemos confiar en Dios. Y si no sabemos confiar en Dios, ¿cómo podremos orar? Nosotros no podemos confiar en Dios al punto de que Él tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades, que Él nos ama porque somos sus hijos. Aleluya. Cuando vivimos de ese modo, Dios considera que somos personas de poca fe. Aleluya. Ahora, pese a nuestra fe, a veces el Señor todavía puede tener misericordia, ¿cierto? Nos ayuda, nos cuida, pero Él no puede usarnos de la manera que Él realmente desea. Él realmente quiere usarnos, pero cuando nosotros tenemos nuestro enfoque en otras cosas, el Señor simplemente da un paso al lado y dice, tú puedes confiar en tus ídolos, yo me voy a hacer a un lado, pero lamentablemente no podemos ser usados por Dios. Amén. Wow, dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Siento la presencia del Señor de manera especial en esta mañana. Me gustaría que usted pueda cerrar sus ojos en este momento y decirle, Señor, si hay ídolos en mi corazón,
Quítalos de mí, Señor, los rindo delante de ti. Rindo delante de ti mi corazón y todas estas cosas que absorben mi fe, que no me dejan confiar en ti, que tienen mi mente puesta en otro lugar, Señor. Lo quiero rendir a ti, cual sea el nombre que sea, sea en los entretenimientos, sea en la internet, sea el dinero, sea mi posición en el trabajo, sea la enfermedad, sea inmoralidades, sean perversidades, sean palabras deshonestas, sean calumnias o pelambres o chismes o cualquier cosa que no te agrada, que está estorbando en mi relación contigo, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor, a rendirlo delante de ti, a ser consciente, a ser honesta conmigo misma y rendir esto a ti, Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. El Espíritu Santo está en este lugar y Él quiere hacerte libre de esas cosas. Amén. No solamente el Señor quiere que seamos salvos, sino que vivamos en plenitud con Dios. Y cuando nosotros tenemos estos ídolos en nuestra vida, no podemos vivir en plenitud con Dios. Dice el 33, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, busca primero el reino de Dios. Otra vez se toca este tema, el reino de Dios. Wow, siento la presencia del Señor está fuerte en este momento, gloria a Dios. Dice, por lo tanto, todo lo que hablamos anteriormente está totalmente relacionado con el reino de Dios. Nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. El reino de Dios. Amén. Dígase a usted misma, mi prioridad debe ser el reino de Dios. Dígase usted en su corazón, mi prioridad debe ser el reino de Dios. Y la oración que el Señor enseñó en estos pasajes, ¿cierto? Es la oración del reino de Dios. Esta palabra primero, busca primero el reino de Dios, tiene dos connotaciones. Una, buscar primero en tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en el día es buscar el reino de Dios. Lo primero, busca primero en el día el reino de Dios. Hay muchas personas que les gusta orar en la noche y eso está muy bien. Orar en la noche, usted puede orar en el momento en que usted quiera. De hecho, la palabra dice orar sin cesar. Pero ellos dejan su espacio para orar en la noche y eso está bien. Pero a pesar de que usted ore en la noche y que ese sea su tiempo, o que usted ore al mediodía, o en cualquier momento que usted se disponga y separe ese tiempo para orar al Señor, está bien. Sin embargo, lo primero que haga en la mañana sea darle gracias al Señor. Dígale, Señor, te amo en este día, te entrego mi vida, deja que tu reino se establezca en esta tierra y que yo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad y deje por lo menos 5, 10 minutitos, aunque sea un tiempo cortito, para buscar primeramente el reino de Dios. Comience su día buscando el reino de Dios. Y la segunda connotación que tiene la palabra primero es en importancia, lo primero en importancia. Mi prioridad siempre debe ser el reino de Dios. Amén. Ahora dice buscar, buscar primeramente. ¿Qué significa buscar? Requiere un esfuerzo, requiere un enfoque, requiere indagar. Cuando a alguien se le pierde algo y lo busca, ¿qué tiene que hacer? Buscarlo, va a mover las cosas que tenga que mover, va a preguntarle a las personas que le tenga que preguntar. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para buscar el reino de Dios. Amén. Buscamos en la palabra del Señor, leemos, oramos, hablamos con un mentor, hablamos con un pastor, buscamos, ¿cierto? El reino de Dios requiere un esfuerzo, requiere una intención, requiere un pensamiento y requiere una decisión. Amén. Dice el salmista, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque es un deseo, te buscaré, anhelo tu presencia, por eso yo te busco. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aquí hay algo interesante cuando dice, para ver tu poder y tu gloria,
se refiere a algo físico. Yo quiero ver con mis ojos tu gloria, quiero experimentar de manera vívida y real tu poder, tu majestad, Señor. Pero dice, así como te he mirado en el santuario, quiere decir el tiempo pasado, cuando te vi por la fe de esa manera, cuando te vi en mi oración de esa manera, cuando lo imaginé, cuando lo pensé, cuando tú pusiste ese sueño en mi corazón, como te he mirado en el santuario, así quiero verte de manera física, así como te vi por la fe, quiero que eso se cumpla. Por eso yo te busco de mañana, porque mi carne te anhela, porque mi carne te desea, porque mi alma tienes sed de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora ya estoy casi terminando. Dice que la audiencia de Mateo era una multitud grande. Ahí habían curiosos, habían discípulos, habían fariseos, había gente que estaba observando simplemente a ver de qué está hablando esta. No sé si será cierto o no, no le creo o qué se cree, cosas así. Pero también había gente honesta que realmente estaba buscando la voluntad de Dios. Por lo tanto, en esta audiencia de Mateo se añade unas cosas que no aparecen en el libro de Lucas, porque cuando el Señor habla en el libro de Lucas, Él está enseñándole a sus discípulos, y cuando el Señor le habla a sus discípulos, ellos ya sabían ciertas cosas que Él no trata luego, sino que las trata en otro momento. Amén. Dice en el pasaje de Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Amén. Por lo tanto, esto es hacia los discípulos. Y entonces el Señor le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, ¿verdad? Pero de nuevo dice, cuando oréis. Otra vez a sus discípulos les dice lo mismo que le dice la multitud en el monte. Dice, cuando oréis. Quiere decir que el Señor espera que nosotros oremos. Y luego dice, decid estas palabras. Perdón, no dice decid estas palabras, dice, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Ahora esta palabra decid no se refiere a repetir, sino que viene de una palabra que significa, de una palabra griega que es lego. Lego denota una conversación, un discurso en progreso, algo en el cual hay una comunicación de doble vía, en donde yo hablo con el Señor y el Señor también me habla a mí. Amén. Ahora el contexto de este pasaje, le habla el Señor en una parábola cuando le dice, ¿quién de vosotros tiene un amigo que va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque tengo un amigo mío que ha venido de viaje, ¿cierto? Y no tengo que ponerle delante. Y él golpea y le dice, no, ya estamos dormidos, todos nuestros hijos están durmiendo, vete, déjame tranquilo. Y el amigo le dice, no, pero es que tengo esta persona que me vino a ver y necesito darle 11, necesito darle pan, dame pan. Y él dice que no por ser su amigo, sino por su importunidad. Ahora, en este pasaje, cuando ellos armaban la casa, tenían la casa en ese momento, la casa en la mañana o durante el día era living comedor. Ahí tenían los sillones, la mesa donde comían y todo, pero en la noche ellos movían todos los muebles y ponían las camas. Por lo tanto, para salir de la casa, ellos dormían en el suelo. Entonces en la noche estaban todos en el suelo, entonces para salir había que pasar por encima de todos y respetarlos a todos. Entonces era una incomodidad, no era simplemente, ay, que no quiero porque estoy cansado y no quiero levantarme, sino que lo que significaba era que tengo que despertar a toda mi familia para darte pan. Ya están todos acostados aquí, para darte pan tengo que despertarlos a todos. Sin embargo, él dice que no por ser su amigo, sino por la importunidad. Y en otro pasaje, habla en el capítulo 18 del libro de Lucas, enseña acerca de una mujer que va a donde un juez injusto y el juez no quiere hacerle justicia. Y esta mujer le dice, por favor, haceme justicia. Y el juez dice, yo soy un hombre malo, pero esta mujer me molesta tanto, tanto, que le voy a hacer justicia para que ya no me moleste más. Ahora, nótese aquí algo muy interesante. El Señor ideó la oración. Yo siempre me llamó la atención este pasaje. Decía, si el Señor inventó la oración, si el Señor nos ama y Él desea que nosotros oremos,
¿Por qué hay que insistirle tanto? ¿Por qué hay que repetirle tantas veces las cosas? ¿Por qué tengo que ir y decirle otra vez, Señor, esta cosa? ¿Por qué? ¿Por qué él ocupa la parábola de una mujer viuda con un hombre injusto para hablar y enseñar fe y oportunidad? Si todo esto de la oración fue idea de Dios, ¿por qué? ¿Por qué entonces tengo que mendigarle tanto la oración? ¿Por qué tengo que mendigarle tanto que Él responda a mis oraciones? Si todo fue idea de Él. Se hace entonces, el Señor se hace el importante, se hace el interesante. Pero no es así. El Señor no se hace el importante. Lo que pasa es que cuando nosotros oramos, ocurre guerra espiritual. Ocupa, en ese momento se empieza a gestionar un conflicto espiritual. Amén. Y aquí hay algo, un principio muy interesante, porque dice, ¿recuerdan cuando el Señor es tentado por el diablo y el diablo le dice, todos estos reinos te daré, ¿cierto? Todos estos reinos son míos, a mí me pertenecen, a mí se me entregaron. ¿Quién le entregó estos reinos al enemigo? ¿Quién? No fue Dios que le entregó estos reinos al enemigo, sino que fue el hombre cuando desobedeció en el jardín del Edén. Porque realmente toda la autoridad había sido dada a Adán y el Señor le dijo, yo quiero que tú reines en la tierra y la sojuzgues y gobiernes sobre todas las cosas. El Señor le había dado esa autoridad al ser humano. Y el ser humano cuando él cede a la tentación, él le entrega esa autoridad al enemigo. Cuando el enemigo va donde el Señor y le dice, yo todas estas cosas me fueron entregadas a mí, lo que le está diciendo, el ser humano me entregó todo esto a mí, me pertenece. Entonces cuando nosotros oramos, empieza a haber un conflicto de autoridad. Amén. El Señor Jesucristo recuperó esa autoridad, pero ahora esa autoridad empieza a ser, tiene que ser ejercida por medio de la oración. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, empieza a haber un conflicto espiritual y empieza a haber un conflicto en el ambiente como le pasó a Daniel. Dice que cuando Daniel oró, dice que desde el primer día en que Daniel oró, sus oraciones fueron escuchadas. Y hubo un ángel que fue enviado para darle una respuesta a Daniel. Pero hubo un conflicto espiritual. ¿Y qué es lo que Daniel estaba viviendo en la tierra? Él no sabía que en el ambiente espiritual había una guerra. Y Daniel persistió en orar y en ayunar por 21 días. Insistentemente, porque había guerra espiritual. Por lo tanto, cuando el Señor nos habla y nos enseña en la parábola de la mujer viuda y cuando nos enseña la parábola de este amigo que se levanta, lo que Él le está enseñando es importunidad, es insistencia, es fe, porque hay un conflicto espiritual que se genera en el momento en que nosotros oramos y nosotros debemos estar firmes en la fe para poder realmente obtener nuestra victoria. Amén. Dice que hay un príncipe en este mundo, ¿cierto? Cuando el Señor le dice, cuando el diablo le dice al Señor, todo esto es mío, el Señor no le contradijo eso, porque era verdad. El Señor sabía que el diablo era el príncipe de este mundo. Pablo se refiere al diablo como el Dios de este siglo. Amén. También está traducido en esta parte con el cosmos, que es el sistema de este mundo. Por lo tanto, hay una fuerza que quiere contraponerse a nuestra oración y es en ese momento en que la fe tiene que ser ejercitada. Y la fe se ejercita mediante la insistencia, mediante la importunidad, mediante ese puje, esa convicción de que esto es de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, sea impartida esta fe a tus hijos. Aleluya, Jesús. Que sea impartida esta insistencia, esta fe, esta importunidad en la oración de tu iglesia. En el nombre de Jesús.
Aleluya, aleluya, aleluya. Y yo os digo, dice la palabra del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Wow, es insistencia en tres formas, en pedir, en buscar y en llamar. Amén. Cuando el Señor, en la palabra del Señor, nosotros en el español tenemos exclamaciones. Cuando queremos enfatizar una cosa, ponemos signo de exclamación. Quiere decir que es algo importante. Pero en la palabra del Señor, cuando Dios quiere enfatizar algo, la palabra del Señor lo repite. Entonces, cuando el Señor dice algo es algo importante, pero cuando el Señor lo dice dos veces, quiere decir que es muy importante. Y cuando Él lo repite tres veces, es sumamente importante. Es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención a eso. Por eso que cuando el Señor habla en su palabra, dice que los ángeles dicen, santo, santo, santo. Quiere decir que Dios es completa y absolutamente santidad. Su identidad es santidad y lo repite tres veces. Cuando el Señor repite algo tres veces, quiere decir que es muy importante. Por eso Pablo le dice a los filipenses, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo. Entonces lo repite, quiere decir que lo que te estoy diciendo, iglesia, es que quiero que te regocijes en el Señor. Pero en este pasaje está repitiendo importunidad tres veces. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiere decir que la oración tiene que tener la importunidad, la fe necesaria para que pueda surgir efecto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nótese que este pasaje no habla acerca de las cosas que pido para mí, sino que de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi oración entonces no debe ser para suplir las necesidades de mi carne simplemente, sino para suplir la voluntad de Dios. Nótese que en Santiago dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal. ¡Wow! Entonces, podemos orar para solamente pedir mal, y cuando pedimos mal no vamos a recibir nada. Cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios es cuando realmente nuestra oración es efectiva. Amén. Gloria a Dios. Bien, la hora ya nos ha alcanzado. Muchas gracias. Estoy aprendiendo a usar esta cosa. Todavía no sé usarla bien y no sé muy bien el tema de cómo seguir, de dónde me miran ni nada, pero les prometo que voy a aprender y voy a tener un poco más de interacción con ustedes. Amén. Y le invito a que comparta esta enseñanza con otras personas, convérsela con otras personas acerca de la palabra del Señor. Dile, mira, he estado leyendo, he estado estudiando acerca de esto. Y si usted quiere puede compartir el video, como usted se sienta inspirado a hacer. Que el Señor les bendiga, y la próxima semana vamos a mediodía vamos a seguir hablando acerca de la oración del reino de Dios, pero nos vamos a meter ya más de lleno, amén, en la oración en sí misma, amén. Así que bueno, me gustaría que pudiésemos orar en este momento una vez más y dejar que esto empiece a penetrar dentro de nosotros, y le aseguro que su oración va a cambiar de manera radical y va a tener mucho más sentido, amén, y el Espíritu Santo va a empezar a fluir de una manera poderosa en su vida de oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por esta primera vez que estamos haciendo esto, que yo estoy haciendo esto. Te doy gracias por lo que tú has puesto en mi corazón, y yo te pido, Señor, que tu palabra dé el fruto que tú quieres que dé, Dios mío, que tú atraigas a aquellos que
que están deseosos de aprender a orar de una manera efectiva, como lo dijo en Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Señor Jesucristo, queremos rendirte delante de ti nuestra oración, que el reino de Dios sea nuestra prioridad, que no haya ídolos en nosotros, que la intención de nuestra oración sea la intención correcta para darte honra a ti, honra a tu nombre, honra a tu voluntad, a tu reino y a tu espíritu. Aleluya, y que tu palabra pueda inspirar nuestra oración cada día. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.